Porque el tiempo mismo que nosotros vivimos como seres humanos es una forma de vivir el tiempo, pero hay muchas otras. El tiempo lineal que vivimos, en el que pasa una cosa, sucede la siguiente, causa y efecto, es solo un aspecto del tiempo. Todo este tiempo lineal es una perspectiva que está existiendo en una posibilidad incluso mayor a nivel temporal, que está pasando solo en presente, pero un presente que es difícil de describir en palabras. Es un presente que va más allá del tiempo. Está escrito ya o no, se está escribiendo, y a la vez desde nuestra perspectiva pequeñita, que solo podemos ver trocito a trocito la película, en base a esta especie de ilusión temporal, pues sí, hay un cierto guión y uno podría llegar a quizás un día conocerlo. He tenido también feedback de otras personas que dicen me encantaría escuchar de este tipo de cosas porque siento que son temas que la gente no quiere hablar. Bienvenidos a otro episodio de The Brave Self Podcast. Hoy tengo a un invitado que desde hace tiempo que lo quería en el podcast y la verdad es que estoy muy agradecida de que está con nosotros. Voy a hacer una pequeña intro antes. Rodrigo es reconocido como Peace Coach, profesor de liderazgo en IE University y también es asesor en sostenibilidad y finanzas. Ayudó a lanzar y desarrollar el programa de Center for Health and Wellbeing en IE University y ha trabajado con algunos de los ejecutivos más influyentes de España, guiándolos hacia la resiliencia, la conciencia plena y la conexión con un propósito más profundo. Si buscas encontrar más calma, más paz interior, estoy segura que vas a encontrar muchos nuggets y muchos detalles en este episodio. Así que nada, sin decir muchísimo más, gracias, Rodrigo, por venirte y sumarte al podcast. Gracias, siento que haya sido un poco complicado encontrar el hueco, pero feliz de estar aquí. Quiero empezar directo al grano. Una pregunta. ¿Cuánto crees que realmente podemos controlar en nuestras vidas? Yo creo que depende mucho, y no quiero entrar en algo muy abstracto, pero del nivel en el que estamos hablando. A un nivel personal, yo, Rodrigo, no siento que controle nada, la verdad. Porque hay muchas formas de verlo, pero hay muchas fuerzas que están ocurriendo a la vez, que influencian todas mis decisiones, mis acciones, mis deseos. No sé si fue Schopenhauer, puede que me equivoque, pero tenía esta frase que me encantaba, que era algo así como: eres libre de desear lo que quieres, pero no de elegir cuáles son tus deseos, de alguna manera, ¿no? Es como que estamos aquí como actores haciendo cosas que parecen realmente muy volicionales y dependientes de nuestro propio mérito y control, y en realidad yo creo que estamos mucho más engranados en un ecosistema infinitamente complejo, en el cual podríamos casi hasta descansar, y ese descanso sería un descanso activo donde seguirían ocurriendo cosas sin la culpa y el mérito asociado al control. Mencionaste algo al principio que dijiste lo de dependiendo del nivel de conciencia. O sea, ¿a qué te referías con eso? Porque el tema del control tiene mucho que ver con una pregunta que odio responder, porque es muy difícil llegar a una conclusión, y que hayas empezado con esto, pues oye, es divertido, pero es el tema del determinismo, el libre albedrío, etcétera, y es una pregunta que tiene como muchos niveles de contestación. A un nivel personal, como estamos engranados con tantas fuerzas, yo siento que hay una sensación de casi que coparticipar en algo que se está haciendo, y que incluso podríamos llegar a decir que está guionizado, incluso. Porque el tiempo mismo que nosotros vivimos como seres humanos es una forma de vivir el tiempo, pero hay muchas otras. El tiempo lineal que vivimos, en el que pasa una cosa, sucede la siguiente, causa y efecto, es solo un aspecto del tiempo. Todo este tiempo lineal es una perspectiva que está existiendo en una posibilidad incluso mayor a nivel temporal, que está pasando solo en presente, pero un presente que es difícil de describir en palabras. Es un presente que va más allá del tiempo. Entonces, eso está escrito ya o no, se está escribiendo, y a la vez desde nuestra perspectiva pequeñita, que solo podemos ver trocito a trocito la película, en base a esta especie de ilusión temporal, pues sí, hay un cierto guión, y uno podría llegar a quizás un día conocerlo. Entonces, a un nivel mayor, ya como vida, como universo, pues diría que el libre albedrío es absoluto. Y por lo tanto el control, si quieres llamarlo así, pues también. Ya no lo llamaría control, es más voluntad, de alguna forma, es simplemente el hacer de la vida. Y creo que todo el camino espiritual profundo, que pocos quizás quieren entrar hasta ese punto, pero llega un punto donde, si quieres seguir profundizando, te tiene que acabar llevando a rendir tu voluntad personal en pos de darte cuenta que siempre formaste parte de algo infinitamente mayor, y descansar en eso.
Qué interesante, ¿eh? O sea, todo lo que dices. Y bueno, como dijo Rodrigo al principio, o sea, tenemos un guión, pero es el único invitado que no le envié las preguntas y la verdad es que con esto queremos ir explorando. Y cuando me hablas, o sea, justo ayer, no sé si conoces The Gene Keys. He escuchado, no conozco bien, pero ¿No he lo oído conoces hablar. bien? Vale, pues justo ayer me vino, no sé por qué decía, quiero buscar cuál es mi Gene Keys. Y me salió que mi Gene, o sea, porque en Gene Keys hay uno de propósito, uno de amor, uno de finanzas, o sea, de prosperity, de prosperidad. Y justo dije, no sé por qué me apetece mirarlo. Y miré y uno de mis Gene Keys era el Gene Key de altruismo. Te quiero preguntar sobre el altruismo. Primeras sensaciones, a lo primero que se te venga cuando te digo esta palabra. No conozco la etimología de la palabra, pero lo que me suscita es, de alguna forma, ir más allá de la necesidad personal. Volvemos un poco a tocar lo mismo desde otro punto, ya más desde el corazón, no tanto desde la acción y la voluntad. Y volvemos a tocar otra vez con una pregunta que se puede contestar a varios niveles. Quizás, sin ser lo mismo, tiene una cierta relación con la compasión, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que para poder ir más allá de ti mismo, normalmente debería haber algún sentido de conexión o razón por la cual quieres darte a los demás o darte al mundo. Y la compasión en el budismo se puede trabajar desde dos lugares. Desde el nivel más personal, una de las formas en las que se trabaja es a través de acciones que te conectan con la sensación del otro, de alguna manera. Por ejemplo, tomar conciencia del sufrimiento del mundo, hacer meditaciones que te hacen conectar con lo que está pasando a tu alrededor, hacer actos de servicio. Todo eso, la caridad cristiana también, por ejemplo, son formas de intentar llegar a lo que pudo estar experimentando un día un tal Jesús o un tal Buda a través de emular algunas de sus cualidades, de alguna forma. Pero hay otra, la compasión también puede llegar en el budismo a través del discernimiento, y volvemos ahí a la identidad. Cuando tú reconoces más allá de tu personaje, más allá de los roles que juegas, y te das cuenta que todo eso son parte de ti, pero son disfraces, son simplemente accesorios secundarios de un yo que en realidad es más estable que todo eso y que te abre a una conexión con todo muy grande, la compasión o el altruismo yo creo que es algo que debe salir completamente natural. Es una cosa que simplemente emana de darte cuenta de repente que es que lo que tú pensabas que eras es mucho mayor y te empiezas a reconocer en todo, y es difícil no sentir un anhelo de obrar por el todo, de alguna manera. Una forma de altruismo incluso diferente que podría uno experimentar es simplemente reconocerse tanto en la vida entera que simplemente honrar quién eres, ser auténtico, ser courageous, ser valiente para poder mostrar quién es realmente ese diseño que la vida ha querido encarnar en ti. Es suficiente altruismo, es el mayor altruismo que pueda haber, en realidad. Porque la vida no creo que piense en términos yo. Si lo miras en la naturaleza, todo lo que sucede en una perfecta armonía donde todo se aprovecha, donde hay unos ecosistemas complejísimos, donde todo se está utilizando para el todo. Y es solamente el ser humano que con su inteligencia pues privilegiada se ha encerrado en sí misma, se ha empezado a crear una imagen de que yo soy separado del mundo, se ha empezado a crear a partir de esa imagen una serie de sensaciones de carencia profundas que nunca llena, porque en el fondo cree que lo llenará un día obteniendo del mundo, cuando en realidad viene de su propia idea carente de sí misma, y nos metemos ahí en los bucles infinitos de la búsqueda insaciable de la felicidad. Y todo eso parte en el fondo de este primer aspecto de nuevo de reconocer que no eres lo que pensabas quizás, y en ese reconocimiento simplemente darte cuenta que es tan pequeño el intelecto, tan pequeña la comprensión que tenemos de cómo deben ser las cosas, que solo queda postrarse, rendirse ante el orden espectacular que está sucediendo en todos los sentidos, y ese orden incluye un aprovechamiento de todas las cosas. Entonces creo que es cuando pensamos en el yo, donde las cosas se pueden torcer más y pueden ser más dañinas. Desde ahí, cuando uno está de verdad centrado, confianza absoluta, hasta niveles que quién sabe, porque lo más típico, claro, es, pues oye, si yo obro, en mi caso, cuando veo que estoy centrado y en paz, tiendo a, lejos de ser egoísta, o cuando pienso cero en moralidad, ni bien ni mal, cuando relativizo todo eso y simplemente me centro en sentir y ser, pienso más en los demás, simplemente tengo más abundancia para dar, me sobra. Pero quién sabe si en algunos diseños puede ser que haya que hacer alguna cosa que nadie de la sociedad actual entienda. No lo sé, la vida es muy grande.
Si miro las estrellas se están explotando todos los días. Y no hay nada malo en eso, crean nuevas cosas. Si miro la propia Tierra desde arriba y veo que muere un animal o una planta, se convierte en abono para lo siguiente y es pura vida, es un ecosistema perfecto. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, ¿quién sabe? No sé, quién sabe, ni siquiera es preciosa la humanidad, ojalá subsista, pero quizás no sea lo mejor para el planeta. Quizás un día tenemos que irnos y hacer una limpieza nueva y que surja la nueva especie. Y bueno, pues ¿quién soy yo para decir que no? No está en mi control y a la vez pues reconozco que mis ideas personales son normalmente menos altruistas que las ideas universales. Me quedo mucho con una parte que dijiste al responder esta pregunta, que es lo de presencia, ¿no? Que solo el simple hecho de estar presente, o sea, ya es suficiente. Ya estás haciendo suficiente. Y esto, o sea, con tema del altruismo, y por eso te pregunté esto, porque en los Gene Keys es como, o sea, hay 3 fases, digamos, en cada código genético. El primero es como dicen que es cuando no está activado. Y justo en este era como inseguridad, algo así como querer controlar mucho, que estás muy en el yo. El segundo, que es como la fase así como intermediaria, y esto lo explica Richard Rudd, ¿no? O sea, ya cada quien que vea la propia explicación y que lo que le resuene. Pero la segunda parte era el altruismo, pero que a la misma, y bueno, y la tercera es selflessness, lo pone, o sea, ya de estar en lo que dices tú, ¿sabes? Como una Madre Teresa, un Jesús, donde realmente lo estás haciendo desde un punto porque te reconoces desde todo, pero lo que él habla del altruismo es que sigue siendo muy enfocado en el yo y todavía puede estar muy enfocado en el yo, pero al final es, y esto lo hablamos brevemente justo antes de empezar el podcast, pero es el querer aportar valor y querer dar a los demás, pero a la misma vez quizás incluso deshaciéndote como de tu propio bienestar, de tu propio centro. Y volviendo a lo que decías, es que si estamos en esa presencia y tú estás contigo, o sea, ya estás aportando. Sí, de alguna manera está ligado otra vez, esa presencia es una presencia activa. O sea, si tú realmente te dejas ser, profundamente te conoces y te dejas ser, somos seres que más bien estamos en movimiento. Y entonces algo te moverá a hacer cosas, ¿no? Pensar que de repente el rendirte un poquito más y soltar el control implica cruzarte de brazos y no hacer nada, es una visión un poco nihilista de esto que viene desde la mente y que puede llevar a un lugar oscuro, pero está justo al otro filo de la navaja todo lo contrario, una absoluta libertad donde te reconoces actor, partícipe, pero también director, guionista, a la vez. Volvemos al mismo punto de convivir distintos niveles de identidad dentro de uno, de alguna forma. Uh-huh. Y para bajarlo un poco, o sea, para tangibilizarlo, ¿esto cómo se ve? O sea, el rendirse. O sea, ¿cómo se puede ver para alguien que está escuchando y dice, ok, genial, o sea, me encanta esta idea, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se ve? Yo creo que hay muchos caminos para llegar a lo mismo. Hay personas que llegan a la rendición a través de profundas crisis, donde no tienen nada más que hacer, más que rendirse. Y ahí se dan cuenta que lejos de morir o desaparecer o encontrarse con un mundo hostil que les escupe, se encuentran con un nivel de confianza que surge de verse sostenidos y de reconocer que quizás siempre los tuvieron y que solamente fue su paranoia mental que les añadió un extra de acoso, de estrés muy innecesario, cuando en realidad miras de nuevo la naturaleza que nos está mostrando constantemente que todos los seres que vemos aquí están provistos, ¿no? Esto es la parábola de los lirios en el campo de Jesús, ¿no? Que iba con alguien que estaba un poco estresado y no sé si por dinero o algo así, y le dijo, pues, pero mira estas flores cómo se mueven con el viento, qué maravilla, qué organización perfecta, las abejas que se posan, cómo cada una genera su rol y todo ello es absolutamente imposible de replicar en el 2025 por nosotros. Y tú, que eres el más complejo de estos seres, crees que te estás quedando desprovisto de este orden universal. Y mira los pájaros que vuelan como ni siembran ni cosechan, no piensan en planes de pensiones, no piensan en mañana. Y todos los días tienen la suficiente comida, nutrición, todo lo que necesiten para ser pájaros, ¿no? Entonces existe esa posibilidad. Y hay otras posibilidades más dulces. Simplemente una mezcla, quizás, depende de cada uno, ¿no? Pero una mezcla, por un lado, de sentir el dolor que genera el estar constantemente intentando remar en contra de lo que es el ritmo natural. La futilidad también de todo eso y de lo poco que realmente eso luego otorga resultados controlables. Y por otro lado, quizás, volviendo a lo de la identidad, el ir reconociendo de alguna manera u otra, cada vez más,
Hay gente que lo hace meditando, hay gente que de repente se hace un viaje de ayahuasca y dice, ¿qué es esto? Hay gente que tiene una experiencia cercana a muerte. Hay muchas posibilidades para cambiar esa forma de identidad de forma más gradual, más abrupta. Y a partir de ahí, una persona que me gusta mucho un día habló de una analogía que se me quedó, y es como ser o pensar que eres una mano toda tu vida, que está haciendo todo, que coge el micrófono, que lo mueve, y de repente un día ponerse a mirar más profundamente y empezar a ver que la mano está pegada a una muñeca, está pegada a un brazo, está pegado a todo un cuerpo, a un cerebro que está dando órdenes a la mano. Entonces la mano misma, de una forma súper amable, se da cuenta que no es que no exista, es que forma parte de algo mucho más grande, y su condición natural es simplemente postrarse, entregar el control a quien siempre tuvo el control. Pero no es tanto un soltar el control porque nunca lo tuvo, es ir reconociendo que nunca tuviste el control, que hay algo más grande, que es inteligente, aunque no sea una inteligencia humana, aunque no sea un dios barbudo, pero hay orden en todo lo que nos está moviendo, hay orden, hay muchísimas leyes que rigen cómo funcionan las cosas, eso es inteligencia. Y pues una especie de postrarse ante eso, ¿no? Soltarse ante eso y ver qué tal, de alguna forma. Es muy cansino vivir de la otra manera. Cuando uno lleva mucho tiempo, acumula un cansancio muy grande. Y un poco para hacer de devil's advocate, ¿no? O sea, alguien que está escuchando esto y, o sea, dice, ¿sabes qué? No, o sea, soy una persona, yo no puedo hacer tanta diferencia en el mundo. O sea, hay tantas personas, cómo lo que yo voy a hacer realmente va a hacer un cambio. O sea, ¿qué le dirías a alguien que ahora mismo tiene esa sensación? Lo primero que me viene es que no estás capacitado para medir el cambio. Tenemos ni idea del efecto que tienen nuestras acciones, nuestras decisiones sobre cada una de las personas que hablamos, los ripple effects, los especie de efectos colaterales que eso tiene a medio y largo plazo. Por lo tanto, por de pronto, simplemente si te miras, podrías reconocer que es arrogante hablar así, simplemente, aunque sea incluso denigrante para ti. Por otro lado, volviendo a la complejidad y la riqueza de todo lo que nos envuelve, esto es espectacular. O sea, lo que es ser una persona es una maravilla, es complejísimo a nivel solo biológico. Ya si entramos en tu vida, en tus sueños, en tus anhelos, es increíble, es muy difícil. O sea, para mí se me hace muy difícil pensar que todo esto sea para vivir una vida mundana, ganando 4 duros y una nómina estable y sintiéndote que estás aquí solo pasando el rato. Además, y esto es una sensación ya particular, pero estamos viviendo, creo, una época histórica muy interesante a nivel de lo que está pasando en la humanidad. Los sistemas tradicionales, políticos, económicos, incluso espirituales están en decadencia acelerada. Estamos ante el surgir de algo nuevo, parece, a ver qué cosas pasan, pero incluso pueden que pasen cosas que nos peguen acelerones fuertes en ese sentido. Y me parece un momento muy, muy apasionante para estar vivo. Y claro, yo como tengo una visión del completo, no creo que sea nada casualidad. Entonces creo que si estás vivo es porque tú, y no te digo ni siquiera a nivel de alma y has elegido y tal, que quizás también, pero simplemente a nivel de vida, estás queriendo ser eso. Entonces claro, cuando te abres tu identidad a algo más grande, puedes reconocer que en el fondo eres la Tierra, eres este sistema solar, eres la galaxia. Esos son todos distintos niveles de identidad, al igual que yo tengo células en mi cuerpo y cada célula podría pensar, hey, soy una célula, pero en el fondo compone mi cuerpo. Yo soy una célula de este planeta. Este planeta tiene una cierta evolución también. No es una conciencia humana, pero tiene una evolución. Rodea un sol que tiene una información concreta, distinta a otros soles. Forma parte de una galaxia, etcétera. Entonces, cuando tú te miras desde ahí, desde fuera, siendo universo entero, decidiendo ser tú, te quedas ante tal maravilla de respeto y agradecimiento que ¿cómo vas a pensar que sos pequeño? Si es que eres todas las posibilidades que pudieran existir, podrías serlas, y estás siendo esta. Cuando ya te llevas, y volviendo a lo un poco abstracto, del todo, en las tradiciones contemplativas, ya cuando vas a mucha profundidad, pues el todo llegas a la nada y la nada al todo. Se juntan todas ellas. Entonces, en el fondo hay una especie de nada no nacida que se siente cuando uno conecta con ese aspecto de uno. No es intelectual, no se puede explicar en palabras, pero como un potencial infinito del cual emana todo lo que estamos experimentando. Y reconoces que en ese potencial infinito todo sería posible. En ciertas tradiciones espirituales pues hay muchos más niveles de conciencia inferiores, entre comillas, y superiores. Podríamos ser dioses, podríamos ser ángeles, podríamos ser de todo. Somos humanos, y seres humanos pues implica una condición muy concreta, que tiene una inestabilidad importante, que tiene una volatilidad importante.
por lo tanto una capacidad de crecimiento importante. Incluso en nuestra propia especie tenemos ahora mismo un espectro amplísimo de tipos de conciencia, desde personas o seres que tienen comportamientos y formas de ver más parecidos a los animales, a algunos que están viviendo este planeta de unas maneras que son extraordinarias en cuanto a su uso de la mente, de su capacidad de sentir absoluta paz. No se ven mucho, muchas veces no se proclaman, pero esto existe también hoy, está creciendo. Entonces, esa es nuestra condición. Juzgarla como esto es poca cosa, soy erróneo, debería hacer más rápido, es aparte de una arrogancia y una forma de ignorancia, yo creo, de lo que realmente nos está dando vida, de alguna manera. Entonces te diría que, no sé, que si puedes, que indagues y que lo sueltes. Y si no, simplemente al menos a un nivel mucho más humano, que decías, aterrizándolo, céntrate en averiguar un poquito o en cosechar o en apuntarte incluso los feedbacks que vayas pudiendo recibir de las personas alrededor tuyo a través de tus actos altruistas. Y si no, pues pregúntalo de vez en cuando, porque de vez en cuando vienen esos guiños donde dices, ¡buah! Estas palabras que yo dije un día, que para mí significaron muy poco, pues plantearon un cambio vital a una persona que le cambió totalmente el cambio de su vida, o que le paró de pensar en ideas tremendas, digamos, antivida, o tenemos mucho más impacto de lo que puede parecer, sobre todo cuando obramos desde el corazón y nos ponemos al servicio de ahí, porque a partir de ahí, apaga y vámonos, estás empezando ya a ponerte en manos de una inteligencia que ve muchísimo más allá que tú. Entonces, claro, con eso te abres a sincronicidades, todo esto, empiezas a ver que la intuición no solo es algo interno, sino que también se puede llegar a vislumbrar en la realidad externa, como validaciones de que no estamos solos. Podría ir más por el lado mágico, que eso es mi perfil, pero no es para nada lo que trabajo con ejecutivos de empresas. Este podcast es especial porque estoy hablando de cosas que no suelo hablar y me divierte también por eso. Pero bueno, de vez en cuando creo que hay que hacerlo. No hay que entrar en ningún tipo de pensamientos de estos mágicos, ni siquiera en nada de lo que estamos hablando a nivel abstracto, para beneficiarse profundamente de la práctica contemplativa, para beneficiarse de la meditación, del silencio. Hay infinitas capas, quizás anteriores a eso, de calma, de concentración, de longevidad, de mejor sueño, de claridad, de conexión con tu propósito, que son, vamos, para mí no tienen precio. Pero luego, pues bueno, además es cierto que estas prácticas que son seculares y que funcionan para todos y que están científicamente ya bastante probadas, pues en el fondo provienen de contextos religiosos donde se pretendía ir incluso más allá y explorar la condición humana, la de la realidad que nos rodea. Y claro, estas preguntas acaban llegando en algún momento dado, si entras muy profundo, a indagar. Sí, totalmente. O sea, antes, porque hay un montón de distintos puntos ahí que quiero volver, y además soy igual que tú, que por mí me voy por la rama de la magia, empezamos a hablar de todo, pero realmente, o sea, me quiero centrar en alguien que está escuchando esto y tú estás hablando ahora de prácticas contemplativas. Cuéntales, o sea, para alguien que no ha empezado, que no sabe por dónde, o sea, dijiste lo de esto de los actos altruistas. ¿Por qué otras herramientas o por qué otras prácticas? Antes que no terminé, yo creo que me he dado cuenta de la frase que dije que puede ser por el lado mágico, pero puede ser que tú encuentres las sincronicidades por un lado puramente lógico. Nosotros estamos sesgando la realidad con nuestro cerebro y con nuestros 5 sentidos humanos de una manera absolutamente brutal. Está demostrado que nuestros 5 sentidos humanos perciben menos del 1% de la realidad que hemos medido ahí fuera. Nuestros ojos ven menos del 0,035% del espectro electromagnético. No vemos infrarrojo, no vemos ultrasonido como un murciélago vería. Un tiburón estaría viendo ondas electromagnéticas por aquí que no vemos, a saber si hay espíritus y otras cosas. Entonces, de esa pequeña información, nuestro pequeño cerebro es capaz, que ya no está mal, nuestro cerebro, pero sigue siendo muy pequeño en el sentido que solo puede atender conscientemente a menos de un 1% de esa información que capta nuestros sentidos. Entonces vamos por la vida viendo el 1% de un 1% de lo que hemos medido ahí fuera, y habrá mucho más. Responde muchísimo más nuestra experiencia de vida y lo que vemos a lo que tenemos dentro y al filtro que esté en nuestra cabeza filtrando la realidad, que a lo que realmente hay ahí fuera. La realidad de fuera es mucho más compleja de lo que percibimos a nivel interpretativo, incluso de lo que percibimos a nivel sensorial. Es mucho más complejo, hay muchas más alternativas. Por lo tanto, si tú te abres a que la vida te hable, es una manera simplemente de hablar con tu mente también. Y si no, que lo prueben. Vete un día que tengas una pregunta, oye, ¿dejo este trabajo o no? ¿Me quedo con esta persona o no? Y date un paseo por la ciudad o por la naturaleza y mira, durante los próximos 15 minutos voy a estar muy atento y quiero que por favor algo externo me conteste la pregunta. Y como hay tanta información, en el fondo tú ya sabes quizás la respuesta. Este es el lado racional, ¿no?
Tú quizás ya la sabes a nivel inconsciente, pero utilizarás los elementos que hay para encontrar claras señales de lo que tú deseas saber. Yo que sé, estás paseando, dos pájaros están ahí, se ponen a volar y se separan en el momento que estás pensando si te quedas o te vas de esta relación y dices, ¿será casualidad? Y pisas justamente un tronco y se rompen dos y tres de esas y dices, pues ya está, recibo mi respuesta, ¿no? Así que quería solo puntualizar eso primero para que no se quede demasiado en la parte mágica. A nivel de prácticas contemplativas, para mí diría que hay 4 que son las que más trabajo con personas. La primera, la meditación, es básica, o sea, es una no panacea para todo el mundo, pero es un ejercicio que con poco tiempo generas resultados muy profundos que están estudiados científicamente, un cambio de tu cerebro en 2 meses solo meditando 20 minutos al día, en tamaño de partes del cerebro, incluso funcionamiento. Bueno, no voy a entrar mucho en esa parte, pero te permite concentrarte más en una sola cosa. Aquí también está la empatía, te permite entender mejor lo que está pasando a tu alrededor. Córtex auditivo y visual también se aceleran, o sea, se incrementan su capacidad de recibir datos y por lo tanto ves más, escuchas más. Y bueno, hay una serie de cosas más. La amígdala que está en el centro de la cabeza, que se encarga de la sensación de ansiedad inconsciente, se va atrofiando porque no la tenemos que tener tan activada, ya no vivimos en la jungla, pero tenemos un cerebro como si aún viviera en la jungla, es muy lento en su evolución, porque la biología es así, tarda mucho tiempo en adaptarse. Bueno, por todas estas razones, la meditación puede traer fácilmente una mayor calma, una reducción de la ansiedad, una capacidad de tener un espacio para no saltar de repente cuando una emoción te entra y una capacidad de ver más. Pero a mí lo que me gusta es, a diferencia del Zen, que igual se pasa 20 años realmente meditando o eso y haciendo unas cosas que mancoans, otras herramientas que utilizan nuestra mente y nuestro campo emocional, a mí me ha ayudado mucho a acelerar mi proceso de comprensión en este sentido. Entonces, otra cosa que trabajo mucho son el tema de las creencias, entender cuáles son los distintos niveles de filtros que tenemos como humanos a la hora de percibir esta realidad tan sesgada. Una es un filtro como especie que todos compartimos, que ve todo como más negativo de lo que es, por un imperativo biológico, por sobrevivir, bueno, toda una serie de razones, aparte de otras más metafísicas. Pero luego hay filtros colectivos, que por ser española, pues si España está ganando la Mundial de Fútbol, difícilmente no sonreirás. Y luego hay los particulares, todo lo que tú has vivido en tu experiencia, lo que has mamado de las experiencias de tus padres, que conforman un filtro que literalmente te impide ver otras posibilidades y además generan futuros muy parecidos a lo que ya viviste porque solamente ves lo que ya conoces. Entonces ahí el tema de la arrogancia mental es extremadamente importante soltarlo porque realmente nos limita muchísimo todo lo que está a nuestro alcance y cuando además tienes una creencia que te tira para abajo y te hace sufrir, es muy difícil salir porque le damos tanta importancia a lo que dice nuestra cabeza que se convierte en una prisión. Entonces, esto es la segunda. Tercera, gestión emocional. Cuando vienen estas energías potentes que no tienen un lenguaje mental, sino simplemente es visceral, etcétera, ¿qué haces con eso? Nos hemos quedado en una madurez emocional de los 12 años de media en la estadística, en cambio evolucionamos mucho intelectualmente, 11 a 13 años. 11 a 13 años de estadística. Como que responderías parecido a cuando tenías 12, 13 años el resto de tu vida en media. ¿Y esto cómo ha cambiado? O sea, en los últimos años, o sea, me imagino que hace, no sé, 20 años era una edad de 8. Pues ya ves, no tengo ni idea, la verdad. Sí, porque está evolucionando muy rápido. Pero bueno, estamos ahí en eso. Aún así hay mucho trabajo que hacer. Es una energía poderosa que hay que saber aprovechar. No hacerlo nos rompe, nos quita muchos de los mensajes que nos pueden traer las emociones, nos enferman, un montón de cosas. Y quizás la cuarta, la última, 5. La cuarta, conectar con tu propósito. Encontrar primero cuál es tu diseño. Herramientas psicológicas, test de personalidad. Hay gente que hasta la astrología le funciona. Hay 1000 maneras de conocerse, psicoanálisis, etcétera. Conocer tu diseño y aprovecharlo al máximo. Y a partir de ahí abrirte a cuál es el propósito que la vida de alguna forma ha diseñado para ti, en cuanto a lo que te gusta, lo que haces bien, lo que es profundamente significativo para ti, los eventos de la vida que más te han marcado, todas estas cosas se te han dado. Y pues aprovechar eso para no tener que remar a contracorriente, cosa que es posible, pero consigue peores resultados y cansan mucho más, que darte cuenta por dónde va tu corriente y con un poquito de remar llegas mucho más lejos. Y la última es la autoindagación. Para quien quiera ir más profundo, empezar a cuestionar profundamente esa pregunta de quién soy yo, ir saltando capas, la personalidad, el cuerpo, etcétera, y viendo el misterio que se desvela cuando ya sueltas todo lo que no eres, y eso ya es algo que tiene que ser experimentado. Sí, esa la última, de hecho, cuando hacía las sesiones de breathwork, era la última pregunta que hacía, que era, ¿quién soy yo?
y estás como en ese estado de decir, ¿quién soy yo realmente? O sea, cuando no hay nada, cuando no hay cosas externas, cuando no tenemos todo lo que dices, la mente súper tapada, cubierta, es ¿quién eres? Así que me encanta que dijiste eso. También vuelvo un poco a lo que decías antes de lo que estabas hablando de todo y nada. Porque al final siento que el propósito y lo que hablas tú de una de las 5, que es ese propósito, es ese todo, ¿no? Es esa voluntad, es lo que te despiertas y te motiva. O sea, no quiero decir fuerza, porque no diría que es como la palabra adecuada, pero esa voluntad. Y que es tan necesaria porque siento que a veces si te vas muy en la parte de la nada, ya es como a veces hasta se puede sentir como un sinsentido, ¿no? Entonces es como tan necesario esas dos, pero quiero volver a esto de las sensaciones. Se habla mucho de la glándula pineal y su rol en la percepción más allá de los sentidos. Desde tu propia experiencia, ¿cómo se puede abrir nuestra glándula pineal? No tengo muchísima experiencia concretamente con la glándula pineal en sí, de visualizarla, o sea, he visto un poco lo que se dice, no tengo una constatación absoluta. También veo que hay un cierto peligro, bueno, no sé si es un peligro, pero sí, podría ser, a veces, como en querer acelerar procesos energéticos, etcétera. Está muy de moda ahora muchas prácticas energéticas, cosas intensas que en poco tiempo te prometen resultados como muy, muy, muy bestias. Y a veces eso puede ser increíble y muchas veces como puerta de entrada puede serlo, pero luego muchas veces también veo cosas que faltan, que luego tienen que ser recuperadas. Entonces, con todo lo que es mover la energía en el cuerpo, activarla en ciertos puntos, no sé hasta qué punto sabemos suficiente de verdad de nuestro cuerpo para saber cuál es la forma más ecológica de hacerlo. Yo soy quizás más partidario de meditar, autoindagar, etcétera, y naturalmente la energía del cuerpo se despierta, la pineal, si es que es la pineal, o lo que podemos llamar el Ajna Chakra, el Bindu que está aquí en el medio, que es un punto energético. Distintas tradiciones hablan de distintos aspectos que están en el medio de la cabeza o un poquito más adelante. Pero eso como que se despierta yo creo que solo. Pero luego también cada uno es un mundo. Hubo épocas en las que dediqué más tiempo aparte de la meditación, a cultivar o a mover la energía interna y sí me ha llevado a un punto donde pues hubo una época como muy acelerada, ahora ya mucho más asentada, donde la energía del cuerpo pues cambió su forma de operar y pues tiene una especie de movimiento interno, primero de darme cuenta que existe esta energía, que es muy palpable, que está dentro, y tiene un movimiento interno como de arriba abajo por una columna central. Y efectivamente cuando estoy conectado más con esta realidad trascendente, pues tiendo a sentir mucha energía aquí y aquí. Entonces, ¿eso está haciendo algo en la pineal exactamente? No lo sé, pero es toda esta zona a nivel de experiencia directa. A través de lo que íbamos hablando, llevas nombrando mucho esto energía, ¿no? Que llevas sintiendo energía o que sientes algo. ¿Cómo se lo explicas? O sea, cuando un ejecutivo viene o cuando estás hablando con un emprendedor. O sea, ¿cómo le explicas esto y cómo le llegas a hacer entender que esto te sirve de esta manera o esto te puede ayudar de esta manera? No lo hago mucho. De nuevo, es una entrevista típica porque mi forma de operar es muy distinta. O sea, trabajo mucho con el silencio, con la palabra, muy desde la psicología y la parte mental, para ayudar a calmar, centrar, hablando un lenguaje muy empresarial. En el fondo, ese es mi pasado. He sido banquero de inversión, he dirigido pues una multinacional, he sido emprendedor. Ese es mi mundo, en el fondo, y creo que mi propósito ahora mismo no es ser el más volado de todos, aunque en mi práctica privada yo me huele más. Entonces me divierte, a la vez, pues no creo que sea el lenguaje para la mayoría de la gente. Esto de la energía, antes he dicho, por ejemplo, aquí, pero luego hay otros centros. El corazón es espectacular, es importantísimo también desde otro lugar. Y es algo que creo que o se despierta solo o tú con respiraciones o con algún tipo de técnica lo puedes llegar a fomentar y eso pudiera acelerar también un proceso de comprensión. Pero dedicarle demasiada atención a la energía creo que pierde el propósito de lo más importante, que es que no va de experiencias esto. He vivido muchas experiencias en estos últimos años, algunas espectaculares que no me podría haber imaginado en la vida, otros difíciles de forma prolongada. Bueno, también mi forma de hacer el viaje, no todo el mundo lo vive de esta manera. Y sin duda la mayoría de mis clientes más bien no va por ahí. O sea, es un tema de más bien equilibrar. Lo que me he dado cuenta con el tiempo es que lo que realmente vale no es las experiencias, porque todas se pasan, todas se van. Incluso, el peligro de estas que puedes recibir meditando es que vienen con una carga de verdad tan fuerte que te crees que has visto ya la verdad última del universo y eso nunca se va a poder borrar. Y no,
hay siempre un más allá, un más allá. En el fondo me voy dando cuenta con el tiempo que todo es un enorme misterio que no se le puede ver el fin. Y es más la actitud de expandirse hacia ese misterio y conocerlo más, lo interesante, más que el decir he comprendido ya algo. Entonces a nivel energético no suelo trabajar, pero cuando ha habido algún cliente que a base de meditar o a base de algunas otras cosas se les ha despertado esto que a veces llaman el kundalini o esta energía interna que tiene esta capacidad de poder despertarse a veces en algunas personas, pues bueno, ahí hay que entrar, porque de repente se ven, no sé, con sensaciones raras en el cuerpo, muy agradables, a veces como que incluso el cuerpo convulsiona un poco, cosas así, y bueno, hay veces que hay que aprender a enraizarla, hay veces que se puede potenciar, pero más bien no le estoy dando demasiada importancia porque no es el mundo en el que me muevo del todo. Bueno, gracias por eso. Quiero cambiar un poco al tema de la incertidumbre. O sea, porque siento que, por ejemplo, o sea, ya para bajarlo bastante, ¿no? O sea, tengo mi hermano y yo. O sea, somos solo 2 hermanos y mi hermano desde muy pequeño, o sea, siempre como, y lo he sentido y él me lo dice, o sea, no es una persona que necesita controlar las cosas. O sea, como que suelta muy fácilmente, que si no sabe X cosa que va a pasar en, no sé, día 3, día 4, día 5, como no le molesta, o sea, va a su propio ritmo y yo a cambio, o sea, de pequeña, nada que ver, o sea, súper queriendo controlar de esto, no sé qué tal. Y te quería preguntar a ti, ¿qué tanto crees que juega la genética, o sea, en nuestra habilidad de navegar incertidumbre? ¿Y qué tanto es como, de hecho, el entorno, ¿sabes? Es curioso porque últimamente esa pregunta no me la hago porque no pienso en términos de genética y entorno como cosas separadas, sino como todas manifestaciones de una misma voluntad, entonces es un pack, no lo distingo. Tampoco soy un experto en eso, he visto cosas muy interesantes de, yo qué sé, gemelos idénticos, etcétera, que son separados en nacimiento y que luego resulta, pues uno que vi unos americanos, interesantísimo, se casaron con la misma mujer, o sea, mujer con el mismo nombre, se divorciaron los dos, se casaron con una segunda esposa con el mismo nombre, tuvieron un perro con el mismo nombre. Entonces, hay cosas que dices, ¿hasta dónde llega esto? Pues no lo sé. Tampoco sé hasta qué punto es como muy práctico pensar que la genética es algo, digamos, una losa que no se puede cambiar. Entonces me quedo más por el lado de cambia todo lo que puedas, ábrete la posibilidad de que puedes influir en todo lo que puedas, porque he vivido tantas cosas que pensaba que eran imposibles de cambiar y he visto como si se abre lo suficiente la creencia y si hay disponibilidad vital de que eso pase, pueden pasar, que son como milagrosas o lo que sea, que realmente, no sé, lo de la genética, pues no me parece como muy interesante. Prefiero quedarme simplemente en tú ábrete, pide la luna y luego ya que la vida misma te muestre si hay límites. Pero si te los pones tú, el problema es que vas a generar una realidad donde esos límites ya son la base. No vas a poder, o pocas veces, o es difícil obtener algo mayor de lo que tú eres capaz de imaginar de alguna forma posible o de lo que te puedas imaginar merecedor, por ejemplo. Ujú. ¿Y tienes algún ejemplo de la última vez que pasó algo así lo que dices? O sea, en donde quizás es algo que, bueno, siento que esto no sería algo para ti, ¿no? Pero digamos que no veías concebible o lo que sea y después que realmente, o sea, así sucedió. Es que no te siento así para nada, te siento que como la mente es súper abierta, lo ves, pum, y de cierta manera sueltas y llegas, pero como podrías como contar, no sé, algún ejemplo o no sé, incluso la última vez que te sentiste sostenido. Quizás ahora no estoy tan en el punto de no sentir que las cosas sean concebibles, aunque tengo mis propias creencias limitantes que estoy intentando trabajar, pero es más eso, es más guiños constantes de sentirme sostenido y de que las cosas pueden ir más allá de lo que creo. Una, por ejemplo, un poco más científica, práctica, porque es biológica y matérica. Yo tenía una alergia enorme a los gatos toda mi vida, que no podía estar en una sala que hubiera habido un gato. Entonces, por ejemplo, ahí, esto sí que fue más al principio, hace años, pues fui a médicos y los mejores alergólogos no me daban más que la posibilidad de una vacuna mensual durante 5 años y con resultados que no eran garantizados. Me fui a meditar a un monasterio en el que había un monje y que un día antes de ir a este monasterio me enteré de que el monje vivía con 30 y pico o 40 y pico o algo gatos. De hecho, es toda una historia bonita porque tiene un terreno muy bonito en la Alpujarra y el vecino le intentaba como echar del terreno, sabiendo que es un monje budista y que tiene voto de alguna forma de ayudar a todos los seres, pues le echaba como gatas embarazadas para que tuvieran más gatos y intentar arruinarle. Y este tipo que tiene
muy poco dinero, que vive de donaciones, pues estaba alimentando a los gatos a la vez que castrándolos para que no se multiplicara y tal. Bueno, total, le digo todo esto y le digo, tengo que cancelar el retiro, perdóname. Y me mira y, bueno, por email me dice, si quieres cancela sin problema, pero yo si quieres podemos trabajarlo y podemos quitarte esta alergia en nada, en 15 minutos. Entonces fui para allá para ver qué tal. Detectamos, preguntamos qué podía haber detrás de la alergia. Salieron 3 emociones concretas que no había digerido del todo, uno a los 18 años, unos 20 y pico. Se me habían olvidado totalmente esos sucesos, pero al decirlos me vinieron el recuerdo. Testamos si en ese momento aún había algo que promulgara la alergia, no había nada, y desde entonces no tengo alergia, se me fue como el 90%, compré un gato, vivo con un gato, y aún así en la cama pues tenía algo, entonces ya empoderado por esto, pues hice unas meditaciones para soltar ese 10% y ahora ya duerme conmigo, digamos, en el edredón y es una maravilla. Pues es un ejemplo de muchos. No sé, puedo darte infinitos, la verdad, de estos, pero sí, no sé si quieres entramos o seguimos y ya veremos lo que sale. Sí, podemos seguir y ver lo que sale, pero me encanta que estás agregando esta parte de emoción, ¿no? De que al final estas alergias o estos síntomas, digamos, más físicos, sí que pueden estar manifestados y la mayor parte están de esta parte emocional, ¿no? De lo que hablamos. Te quiero cambiar, o sea, un poquito de rumbo. Tampoco me quiero meter muy de lleno en lo que significa la muerte y todo esto, pero sí que me encantaría conocer tu perspectiva sobre cómo perderle el miedo a la muerte nos puede ayudar a sentir más calma y más paz interior en nuestro día a día. Qué bueno, me hace mucha ilusión esa pregunta, no sé, cuando lo has dicho como que me ha dado mucha alegría, porque quizás estoy pensando últimamente bastante en esto. Lo de las emociones, que quiero dejar claro una cosa que es importante y es que a veces uno puede, o sea, ahora a día de hoy sabemos, por ejemplo, que alrededor de 2/3 de las visitas al médico, por ejemplo en Estados Unidos, se deben a estrés, o sea, mala gestión mental, y seguramente aprenderemos que es más. Ahora, de ahí podemos decir que todas las enfermedades vienen a nivel emocional. No lo tengo claro. Además, puede generar mucha culpa cuando alguien tiene una enfermedad y piensa que es por su mala gestión emocional. Entonces, yo creo que en el fondo, vuelvo a lo de siempre, es la vida misma que está haciendo. Hay casos de grandes santos iluminados que mueren de cáncer y no se explica eso desde el punto de vista de mala gestión emocional. Entonces, lo que sí creo que es muy útil es mirar el cuerpo como algo mucho más ligado con la mente de lo que pensábamos y con el cuerpo emocional. Y por lo tanto, pues cuando uno está malo, aprovechar para ver si hay algún mensaje que uno puede recibir de eso. A menudo los síntomas se reducen antes y sobre todo le das además una importancia y una utilidad a algo que normalmente lo verías como simplemente una faena, por de pronto. Volviendo al tema de la muerte, muchas cosas ahí. Muchas cosas con Te la he muerte. abierto ahí el archivo, digo. Sí, la verdad. Es que claro, es que es la base de joder, toda la psicología, ¿no? Todo nuestro miedo viene el miedo a morir, es importantísimo. Es una de las cosas que, por un lado, la muerte se ve como el enemigo de la vida, eso es una visión, es una creencia, pero desde un punto de vista un poquito más arriba, la muerte es la otra cara de la vida. La muerte es vida, en el fondo. Para que tú puedas vivir esta vida como la vives, el, el peso de la muerte, o sea, o la cierta urgencia debe estar. Si no, sería otro tipo de vida. Los japoneses eso lo representan muy bien con el sakura, con los cerezos en flor, las poesías que hacen acerca de lo efímero, en el fondo. Lo efímero da muchísima sacralidad y muchísima atención a lo que estamos viviendo. Entonces, más que verlo como una faena, lo podríamos ver como la sal que hace que sepa tanto la vida y una invitación constante a vivir completamente cada momento. Primer lugar, esto ya a nivel solo vida humana. Segundo, investigación de qué pasa al morir y luego qué pasa después de morir. Bueno, pues está un poco relacionado. Esto, claro, esto ya no es tan racional, no se puede saber, pero uno puede intentar abrirse y ver qué viene, ¿no? Un primer caso que podría uno hacer es al meditar mismo, si entras en estados muy profundos de meditación, puedes llegar a una conclusión, esto no es fácil de explicar, se siente, pero de que tú, lejos de lo que la gente piensa de Descartes cuando dice el pienso luego existo, que en realidad no lo quería decir del todo así, yo creo, pero tienes más momentos de existir sin pensar. Y llega un punto donde hay momentos en los que literalmente no sabes qué eres o quién eres y existes. Eso te da un conocimiento directo de que lo que eres trasciende este cuerpo, trasciende el tiempo, trasciende el espacio y por lo tanto, de una manera sin saber ni idea lo que viene después, sabes que algo va a perdurar. Quizás no perdure tu recuerdo ni tu nada, pero de alguna forma perduras.
Otro punto, como dicen en el Zen, morir antes de morir. Cuando tú empiezas a descubrir que no eres esta mano, sino que eres el cuerpo entero, pues en la propia vida te das cuenta que es que nunca fuiste solamente esto. Con lo cual, aunque yo me muera, yo sigo viviendo a través de todo lo que está existiendo aquí. Y por lo tanto no hay una despedida como antes lo pudiera haber. Simplemente hay una despedida de esta parte de mí con la que me he identificado demasiado. Pero si yo voy practicando el desidentificarme de eso y sentirme más parte del todo, ya cambia el tono. Otro punto interesante, el tema de experiencias de cercana muerte es algo que es fácil de investigar. Hay un libro que creo que se llama Conciencia después de la vida o algo así, de Pim van Lommel o Lommel, un médico holandés. Entre otros, hay otro que se llama Raymond Moody, otro médico. Hay unos cuantos libros que hablan ya de bastantes experiencias de personas que han muerto, o sea, lo que consideramos muerte, que es parada cardíaca, parada cerebral, totalmente plano, y después de unos minutos, por la razón que sea, le resucitan, ¿no? O, sí, normalmente son resucitados, alguna vez de repente vuelven. Tenemos un montón de casos ya, y esto es hecho por científicos, que relatan que pues, el X% de las personas que vuelven se acuerdan de algo, curiosamente, y no es un porcentaje pequeño, no sé cuál es ahora mismo, pero pongamos que la mitad. La mitad no se acuerda, la otra mitad se acuerda, y de los que se acuerdan, el 98% se acuerdan de una experiencia extremadamente agradable, que además contiene una serie de pasos o de experiencias dentro de esa experiencia, que son unas 10 más o menos que están mapeadas y que estadísticamente pues, se viven con distintos niveles de frecuencia. La más frecuente, no todo el mundo vive los 10, casi nadie vive los 10, viven 4, 5, pero siempre de ese rango de 10. La primera es que te sientes por encima de tu cuerpo, no puedes comunicarte. Normalmente es O sea, que te ves como por encima de tu cuerpo. Total, te ves por encima, casi siempre te ves en la sala de operatorio o en un accidente, en el lugar del accidente, no puedes comunicar, pero estás muy, muy tranquilo y desde esa paz intentas como de ver, pero qué, o decir, oye, dejarlo, que follón, si yo me siento genial y ves nuevamente gente muy tensa abajo. Y luego, si abres esa madriguera, hay muchas cosas muy interesantes, porque luego comentan muchas veces lo que se decía en la sala del operatorio, en el lugar donde estaban operando, los médicos, por ejemplo. Que dices, oye, podría ser que aunque ahora mismo pensamos que eso es muerte, es que hay partes del cuerpo que aún a nivel celular, aunque el cerebro no tiene ningún sentido científico, pero quizás se entera de algo, que ya es raro. Pero es que hay varias experiencias, no pocas, en las que también son capaces de describir lo que decían los familiares en la sala de espera, por ejemplo. Eso ya es, el cuerpo no está ahí. Hay hasta un caso de un ciego de nacimiento que después de una experiencia cercana a muerte vuelve y es capaz de dibujar un plano con absoluta precisión de la planta del hospital porque estuvo flotando por toda ella. Entonces, eso es fase 1. Luego hay una parte que es lo que llaman el túnel y tal. ¿Eh? Sí. Sí. Wow. Es increíble. Yo no sé cómo no se habla más. Claro, los médicos no les educan tampoco a hablar de esto, pero esto es la realidad. Dejo eso para que la gente descubra. Cualquiera de estos libros te hablarán de estas fases. Luego hay el tema del túnel, una luz al final, hay gente que llega a ciertos momentos en los que entran en una especie de comprensión completa de las cosas. Lo que es muy interesante es luego los estudios de la gente que vuelve. Casi todo el mundo vuelve muy cambiado. Con el tiempo se van cambiando aún más. Hay 5 estudios principales que se han hecho y un metaestudio sobre todo eso. Alrededor de un 95 o 98% de las personas que han tenido estas experiencias pierden totalmente el miedo a la muerte. Incluso niños de 6 años, o sea, que tienen los mismos tipos de experiencias sin tener el contenido mental de lo que luego tiene un adulto. Me voy a meter ahora tipo en mi rabbit hole después de lo que estás diciendo. Es muy interesante, es muy interesante. De planos de hospitales que se acuerdan, o sea, eso me parece alucinante. Sí. Alucinante. Y mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, que eso se puede investigar. Y puedo añadir una cosa personal que nunca lo he dicho, más allá de pequeño comité, pero yo he experimentado, aparte de con la meditación, aparte de estos estudios y tal, tuve también la tragedia y también el regalo de que mi hermano se murió en un accidente de coche y fue lo que me catapultó también a entrar en el mundo de lo espiritual, entre otras cosas, pero fue la principal. Éramos muy cercanos, etcétera. Cuando él murió, cada uno hizo lo que pudo por lidiar con ese palo, ¿no? Mi madre se escudó en la religión, mi padre más en la parte racional, etcétera. Bueno, llegó un punto donde a los 6 meses o así, mi padre tuvo una primera, digamos, crisis de fe importante. Espero no hablar de algo demasiado personal que ya no es ni siquiera mío, pero... Y hizo su primera petición a mi hermano. Y dijo, mira, yo no sé si esto es posible o no tengo ni idea, yo no creo en nada en realidad, pero lo estamos pasando mal. Si pudieras darnos una señal
de que existe algo más allá de que nos puedes escuchar, por favor, dánosla, pero puso condicionantes, dijo, tiene que ser, porque no quiero que sea achacable a mi sugestión propia, entonces tiene que ser algo que pase en menos de 24 horas, que venga de alguien fuera de mí, que venga a mí, y que yo no pueda para nada pensar que me lo he inventado. Entonces, él en ese momento es diplomático, mi padre era embajador en esa época, y de repente le llamó una secretaria la mañana siguiente de Buenos Aires, con la que había trabajado años atrás, que había sido a su vez llamada por una traductora freelance que habían tenido 2 o 3 encuentros solamente, y que le había llamado a la secretaria diciendo, perdóname, pero no sé por qué he tenido un sueño que nunca he tenido en mi vida, con una sensación profundísima de amor, que es una cosa que se ha repetido mucho con lo de mi hermano, en el que estábamos preparando un picnic para este embajador y estaban pues muy tensos porque él le gusta hacer las cosas muy bien y estamos como queríamos hacer todo perfecto, y de repente salió la figura de un joven del bosque en silencio que nos embriagó con una sensación de amor que nunca he sentido en mi vida, y que nos olvidamos completamente del picnic y empezamos a seguirle hacia dentro del bosque donde nos quería enseñar algo. Empezamos a llegar a un claro y al llegar justo al claro me desperté muy enfadada de haber perdido ese estado, y de hecho tan movida por lo que había sentido que se sintió como obligada a llamar a la secretaria, que a su vez llamó a mi padre a la otra punta del mundo donde estaba destinado para molestarle con el tema de su hijo muerto. Entonces, todo ello fue muy raro. Y ya fue la primera señal. Como estas hemos recibido otras 7, de alguna forma, iguales que estas, todas distintas, pero por no entrar en mucho detalle, y hasta el punto que una gran amiga mía es una persona que la conocí a través de mi hermano, que se le apareció mi hermano un día, mientras ella trabajaba en un lugar sin conocer a mi familia de nada, vivía en otro país, y le dio unos detalles muy, muy privados de mi familia, de lo que estábamos viviendo, cómo contactar con mi padre, que en ese momento vivía en China, y un día recibimos un email con esta información. Ya no nos sorprendimos porque era como la sexta vez que pasaba algo así, pero por poner un ejemplo más, ¿no? Estas cosas suceden y no tengo ni idea cómo suceden, pero por una cosa y otra yo no puedo tener ninguna duda de que seguimos, y eso da mucha paz. No lo puedo trasladar a nadie, pero partes de las experiencias que he vivido con mi hermano creo que son bonitas contarlas porque, salvo que yo mienta, es difícil de pensar que eso es simplemente suerte. Te pongo un último ejemplo y ya con eso cierro. Por ejemplo, la segunda señal fue, a los 2 o 3 meses, mi padre empezó a dudar de si había podido ser una casualidad increíble todo aquello, entonces pidió una segunda señal. Paseaban los perros, el perro debajo de casa, que en ese lugar daba como una especie de bosquecito comunal, y había una vecina que se habían encontrado paseando, pero nunca habían hablado con ella. Y de repente ese día, otra vez, el día siguiente de pedirlo con las mismas condiciones, le para y le dice, perdóname, pero nunca más has hablado, pero te tengo que decir que ayer soñé contigo todo el rato y tu cara se solapaba con la cara de un chico joven y me daba una sensación de profundísimo amor y te lo tenía que decir. Y mi padre pues sacó la foto de la cartera y le enseñó a mi hermano y dijo, pues sí, 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 sí. Pero tenía gafas y efectivamente mi hermano murió con gafas y no estaba en la foto, ¿no? Y dijo, y que además que estaba con otras 2 personas que decían ser hermanos de mi padre, que para entonces 2 habían fallecido, y mi hermano pues dio una serie de mensajes adicionales a ella personales que luego como que se cumplieron, y también un mensaje a mi padre diciendo, oye, que por favor no pidas tantas señales porque esto no es nada fácil y es un esfuerzo importante conseguir esto y tal, entonces como que conténtate con lo que hay, ¿no? Y aún así pues hubo mucho más. Así que nada, cierro con esto el capítulo de la muerte, pero espero que ayude a alguien a investigar un poco más porque es un mundo fascinante que escondemos todo el rato, y realmente no hay que temerlo tanto. Y esto, de hecho, es algo que te quería preguntar, o sea, no lo había escrito porque te quería preguntar porque justo, y lo he hablado en varios podcasts, pero me terminé de leer un libro de Brian Weiss, el de Many Lives and Many Masters, y él al final del libro escribe y dice que este libro al final le tardó muchísimo tiempo salir a la luz. Le tardó muchísimo porque le daba miedo el qué iban a decir, de perder su credibilidad, de, no sé, o sea, esto, ¿no? De perder credibilidad como dentro de su industria, y al final, o sea, imagina, o sea, este libro que si no os lo habéis leído de verdad, o sea, lo recomiendo profundamente, y al final, o sea, este libro se ha vendido en no sé cuántos países, o sea, una locura, pero él habla de esto. Y, y él lo que dice también es que hay muchas personas que, o sea, como que nos da miedo hablar de estos temas, ¿no? Y de hecho, o sea, cuando hablamos del podcast decíamos, no sé qué tanto hablamos, no sé qué tanto no, porque, o sea, sé que tú tienes tu práctica, yo tengo la mía, pero también es como le tendemos a ese miedo de, si voy a decir esto, la gente va a pensar que soy loca o que algo ha pasado. Y hablando de este tema, te quería preguntar a ti, o sea, si hay
algo ahora mismo que te encantaría incorporar, por ejemplo, en tus sesiones o en las charlas que das o en tus cursos, pero que por cierto aspecto quizás que te sigue dando miedo? Pues es una buena pregunta. A mí me gusta mucho explorar todo lo que tiene que ver con ir más allá de lo conocido. Me aburro si no. Entonces, la parte teórica lo conozco. Cuando me repito con las mismas cosas, pues me parece interesante, sobre todo cuando lo integro en una persona concreta y pienso en lo que puede necesitar esa persona. Con la meditación siempre es nuevo, pero sigue siendo meditación. Me interesa también explorar qué otro tipo de vínculos se pueden generar entre dos personas, si te permites hacerlo, pues para, por ejemplo, una de las cosas que me gusta intentar ver es cómo puedo intentar discernir qué es lo que de verdad le pasa a esa persona. Pues abrirme la posibilidad de hacerlo. Entonces a veces lo hago antes de que venga a casa, me preparo, medito, intento conectar con esa persona, me pregunto qué le pasa, tengo como algún mapa en mi mente para entender qué significa, me vienen como ciertos símbolos y con eso los utilizo y luego los pongo a prueba en la sesión para ver si tenía razón, si no, y entonces estoy explorando con eso. Me ha pasado justo antes de empezar el podcast, que me lo dijiste a mí mismo. O sea, cuando estaba afuera dijiste, ¿sabes qué? O sea, algo está off hoy. Y dije, sí, o sea, la verdad es que sí. Sí, bueno, eso se siente también, sí, sí. Así que sí, darle más bola a eso, que me parece fascinante el poder de la mente humana y creo que también tenemos muchas creencias acerca de lo que se puede hacer. Y lo primero es abrirse y de nuevo pedir la luna, aunque parezca loco, pero decir, ¿por qué no puedo saber cómo te sientes incluso sin verte o lo que sea? ¿Por qué no lo intento? Y luego a partir de ahí, pues hacer tus propios estudios empíricos. Sí, primero, o sea, gracias, de corazón gracias, o sea, especialmente por abrirte, por contar las historias que sé que son un poco más cercanas con tu hermana. O sea, la sensación que me venía mientras que estabas hablando de esto es un profundo agradecimiento de verdad, porque siento que hay un montón de personas que han tenido experiencias muy parecidas, que quizás incluso que se sientan incomprendidas, que sienten que tienen esta parte, y yo incluida, ¿eh? O sea, muchas veces, y no sé si te pasa a ti, pero es decir, como tengo todas estas experiencias, pero a ver, o sea, no se hablan tan libremente cada vez más, pero que escucharlo, y he tenido también feedback de otras personas que dicen, me encantaría escuchar de este tipo de cosas, porque siento que son temas que la gente no quiere hablar, por lo que hablamos antes, ¿no? De la credibilidad, o qué van a decir, o sea, no de qué van a decir, pero quizás como no sea el momento, ¿no? Así que de verdad, o sea, de profundo agradecimiento. Y quiero cerrar el podcast, ya antes de nuestra última ronda de preguntas, lo quiero cerrar preguntándote, o sea, de respeto a ti también, es si sentiste que hay algo que te gustaría decir o concretar. Quizás, gracias, me he divertido mucho yéndome por las ramas, pero como habrá un perfil muy heterogéneo, si alguien se ha quedado hasta el final sin ser el público que le interese lo inicial, que ya es raro, volver a lo básico, ¿no? En el fondo estamos hablando de entrenamiento mental. La contemplación es una muy buena forma de generar un entrenamiento mental profundo que no te tiene que llevar a ningún tipo de ideas locas. Esto es simplemente un poco el fringe de la exploración, que a mí me encanta, pero volviendo a lo básico, esto es una cuestión de que tenemos una voz en nuestra cabeza disfuncional al que le hemos otorgado demasiado poder y que poca gente nos ha enseñado cómo relacionarnos de forma distinta con ella. Entonces, todo lo que sea poner distancia de esa voz, la meditación es una forma paulatina de ignorar esa voz, cuestionar creencias limitantes, hace ver lo poco que sabemos y en el fondo esa voz se va volviendo un poco relegando a su lugar natural, que no es el consiglieri de todo y que nos dice cómo debemos actuar y cómo ser felices porque no sabe hacerlo, sino una herramienta buenísima para resolver errores, para detectar fallos en un contrato, para gestionar una empresa, pero no, nada más, ¿no? Entonces, permitirse esa posibilidad es esencial para poder sacar tu pleno potencial como ejecutivo, como emprendedor y como persona para florecer. Y todo lo que yo hago, el 95% de lo que hago, es solamente eso, es hablar de florecimiento humano y es muy difícil florecer con una voz en la cabeza hiperactivada, muy inteligente, encima neurótica y paranoica, que nos está mostrando una realidad sesgada hacia la negatividad y que encima nos la creemos. Esto es sufrimiento gratuito e innecesario y que limita el potencial humano. Creo que estamos en un punto ahora donde la especie humana, como decía, es un momento interesante, está llamada posiblemente a un nivel de eslabón evolutivo siguiente, donde pasamos del Homo sapiens sapiens, que nos hizo sobrevivir ante los animales, todo en base al coco, a un punto de darnos cuenta que eso ya ha llegado hasta donde ha llegado, las estructuras que hemos montado no están funcionando muy bien, lo que antes era adaptativo para sobrevivir empieza a enfermarnos más que otra cosa por el estrés, empezamos a peligrar nuestra propia subsistencia en el planeta.
es hora de pasar a otro nivel, empezar a florecer de verdad y disfrutar de la posición tan hegemónica que hemos conseguido como seres en este planeta y vivir de una manera mucho más disfrutada. Y entonces todo eso es una cuestión de entrenamiento mental, emocional, la meditación ayuda. Y lo demás, pues a explorar y a divertirse, que hay mucho que mirar si apetece. Yo creo que con eso lo dejamos un poco más redondo, por si acaso. Me encanta. Vale, vamos a nuestras preguntas rápidas que las he hecho para ti. Pregunta número 1. ¿Crees que la intuición es siempre correcta? Si la conexión con la intuición es correcta, es siempre correcta, sí. Y aunque no lo sea, también lo sería, pero sería una incorrecta intuición que es correcta, porque no hay nada que no sea correcto, en el fondo. Vale, número 2. ¿Cuál es el mayor enemigo de la paz interior? La identificación con nuestros pensamientos y concretamente con el pensamiento de quién creo ser. Número 3. Un hábito que cambia vidas pero pocos practican. Meditación, me quedo con la meditación como un hábito que ¿Dirías que pocos practican. practican? A día de hoy sí. Yo, por ejemplo, veo estudiantes en el IE y hemos hecho encuestas y si bien van al gimnasio, comen sano, etcétera, varias veces a la semana, meditan un 10%, un 8%, y esto es la generación de los jóvenes que supuestamente están cambiando, así que no sé. No sé si estamos en un núcleo un poco cerrado, pero que la mayoría aún no lo practica. Vale, ¿qué es lo que más te sorprende del ser humano? Su capacidad de evolucionar y poder verlo en una sola vida. Quizás haya razas en otros planetas o lo que sea que ya se han estabilizado, pero nosotros estamos en un estado de ebullición. Entonces lo podemos ver en tiempo real, nuestras capacidades latentes. Bueno, veremos si, o sea, siento que ya sé lo que vas a decir, pero bueno, ¿cuál crees que es más importante, la meditación o la acción? Sin duda la meditación. Porque la acción correcta viene desde la presencia. Si no, pruébalo un día. Levántate por la mañana e intenta no moverte hasta que algo te mueva. Y verás que en algún momento dado te sentirás incómoda y algo te moverá. Te querrás ir al baño y te moverás. Luego te aburrirás de estar tanto tiempo en la cama y te pondrás a ver Netflix. Te aburrirás del Netflix y querrás hacer algo con propósito. Y verás que la vida en sí te acaba moviendo sin que tú tengas que hacer nada. Ahora vamos con nuestra pregunta de nuestro invitado anterior, que te había dicho que es de Juan. ¿Qué mensaje pondrías en un billboard al mundo? A lo Tim Ferriss. Algo así como: no tienes nada de qué preocuparte. Y si quieres añadir, conócete. Don't worry. Confía. Me encanta. Te dejo aquí la libretita para dejar una pregunta al próximo invitado. Pero nada, o sea, ahí ya llegamos al cierre de nuestro episodio. O sea, primero, otra vez, o sea, agradecerte por estar aquí, por todo lo que te abriste, siendo que una palabra que me llevo, o sea, y también para decirle a los que están escuchando, es que dentro de todos estos temas que íbamos hablando, que quizás hayan sonado más abstractos, o sea, la palabra que más me llevo es el disfrutar, ¿no? Y de lo que hablamos de la muerte, que al final, o sea, estamos aquí, o sea, la vida es solo una, suena súper cliché, pero a mí me encanta lo cliché y de disfrutarlo y sí, de estar vivos, literalmente. Así que gracias. Cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden...? Gracias. Disfrutar, además, que viene de dar frutos, que es simplemente ser lo que somos, pero en su esplendor, ¿no? Qué bonito. Pues no estoy moviéndome mucho, la verdad, aún en internet. Todo se ha movido, cosas del propósito, ¿no? Cuando de repente estás en lo que estás, no doy mucho abasto y todo es por boca a boca. Pero tengo una web que es rodrigoirredecarcer.com, que empezaré a meter más cosas. Un canal de Spotify donde estoy empezando a subir más meditaciones guiadas, por si alguien quiere eso. Y bueno, y en la propia web ahí aparecerán mis datos de contacto y tal, si quiere alguien, pues yo qué sé, una recomendación de un libro o una sesión individual o algo así. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis escuchando por apoyar a The Brave Self. Al final, como siempre digo, es una iniciativa aquí desde mi casa, en el estudio, y realmente aprecio cada persona. O sea, siempre digo, el tiempo es oro. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de The Brave Self.